Muy buenos días, hermanos que nos acompañan en la transmisión por nuestra plataforma social de Hércules Vive en Facebook. Dispongámonos a escuchar la Santa Misa de hoy, viernes 26 de marzo, desde el templo de la Parroquia de la Purísima Concepción de Hércules, Querétaro, México. Preside el presbítero licenciado Joel Galván. Amado Padre, que estás en el cielo, te damos gracias de todo corazón por habernos dado tu vivificante promesa. Te agradecemos porque a través de tu promesa, una y otra vez nuestra fe puede recibir una visión más clara, porque nos has prometido que al final el gran día vendrá a conquistar el mundo entero y traerá salvación a todos los pueblos, para la gloria de tu nombre, como el Padre de todas las naciones. Fortalécenos en todo sentido, especialmente cuando experimentamos angustia y necesidad. Fortalece al enfermo y a los que tentados, que aguardan con expectación el cumplimiento de tu promesa y vean llegar tu ayuda. Que tu nombre, Señor, sea honrado entre nosotros, que venga tu reino y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo.
confiará. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En ti se gozan y se alegren todos los que te buscan. Repitan sin cesar: qué grande es nuestro Dios. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Por tu gran misericordia, por tu infinito amor, te confieso sin reservas, Señor, soy pecador. Por tu gran misericordia, por tu infinito amor, te confieso sin reservas, Señor, soy pecador. No seguí tus instrucciones, ni escuché tus consejos, ni caminé por donde me guiabas tú. No seguí tus instrucciones, ni escuché tus consejos, ni caminé por donde me guiabas tú. Y ahora me tomo al madero, y ahora te digo: levántame.
tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo en tu morada santa. Beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Buenos días a todos. Buenos días. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de María del Rosario Vargas Torres, Víctor Manuel Reséndiz Isasi, Jesús Yair Tinajero Sánchez, Esteban Reséndiz González, Ana María Martínez Delgado, J. Carmen Reséndiz González, Carmen Reséndiz Isasi y las ánimas benditas del purgatorio. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Brenda Herrera Rivera, pedimos a Dios por la salud de Lucía Romero y Carlos Alberto Pérez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión del corazón, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Humildes y penitentes, como el publicano se acercaba al templo, así nos acercamos al Dios de la misericordia, conscientes de nuestros pecados e implorando su perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu Y misericordia. danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad, te pido que tengas piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido que tengas piedad. Oremos. Señor Dios, que en tu bondad concedes en este tiempo a tu Iglesia imitar devotamente a María Santísima en la contemplación de la pasión de Cristo. Concédenos, por intercesión de la Virgen, estar cada vez más unidos
a tu unigénito y alcanzar así la plenitud de su gracia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara para que cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está de mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por alguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó:
¿No está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús a otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Palabra del Señor. Al comienzo, hermanos, de este Evangelio, hay una situación, quisiera decirlo como muy interesante, que de alguna manera se da en nuestras vidas, supongo. El Evangelio es una continuación del de ayer. Y después de que Jesús terminó de hablar, dice, los judíos querían apedrearlo. Y dice Jesús, a ver, ¿por cuál de todas las obras que he hecho me quieren apedrear? Y le dicen, por ninguna, sino por blasfemo. Porque siendo cualquier o un hombre simple, ¿te crees hijo de Dios? ¿Dónde está la blasfemia? O sea, vamos, ¿Jesús era hijo de Dios, sí o no? Obvio que sí. Entonces, ¿dónde estaba blasfemando o dónde estaba mintiendo? Porque realmente era hijo de Dios. A lo largo del Evangelio, yo les decía, Jesús se va autopresentando, autorrevelando en su ser original como Dios, como hijo de Dios, y además sus obras lo demostraban. Y Jesús, en su forma de hablar y de actuar, era la clara expresión incluso de las profecías que cientos de años atrás se habían hecho. Así como lo anunciaba Isaías y los demás profetas, Jesús así se presentaba. Incluso este Evangelio al final dice, Juan el Bautista no hacía los prodigios que este hombre hacía, y todo lo que dijo de él se cumple en Jesús. Entonces dice Jesús, bueno, ¿por cuál de las obras que he hecho me quieren apedrear o condenar? Por ninguna, sino porque tú te dices ser hijo de Dios. Repito, Jesús era hijo de Dios, Jesús era Dios. Pero los judíos, algunos, las autoridades, no podrían reconocer la verdad de lo que Jesús era. Incluso llamaban a eso blasfemia, motivo por el cual también entonces querían apedrearlo.
siendo que realmente Jesús era hijo de Dios. Esta parte, pues, hermanos, creo que es interesante. Las autoridades judías no alcanzan a ver, no alcanzan a apreciar, no alcanzan a distinguir, a entender lo que realmente es Jesús y quieren acabar con él. Aquí es donde esta actitud judía, es donde les digo que hay alguna similitud tal vez con muchos de nosotros. Obviamente no en el sentido de dudar que Jesús es hijo de Dios, sino más bien en el sentido de rechazar como existencialmente o de no creer existencialmente lo que realmente Jesús es. Lo digo de una manera más clara. A ver, Jesús es realmente el Hijo de Dios y las autoridades judías no lo creen, no lo aceptan, lo rechazan y hasta quieren matarlo, siendo que Jesús sí era el Mesías y el Hijo de Dios. Bueno, pues Jesús es muchas cosas más y a veces tal vez nosotros solamente como que lo anunciamos o lo decimos con los labios, pero no lo creemos en sí. Y aquí es donde tenemos esta cierta similitud con los judíos. Por ejemplo, a ver, Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados. Evidentemente que sí lo es. Jesús es el Señor. Jesús es amigo. Jesús es buen pastor. Jesús es guía, etcétera. Todas estas afirmaciones y muchas más que nosotros confesamos de Jesús, evidentemente que sí son verdad y que sí aplican en Jesús. Tal vez el problema radica en que solamente son expresiones de los labios y pareciera que muchas veces, pero muchas veces, no las creemos. Vamos, como si estuviéramos en los pies de los judíos. A veces pareciera que eso es como una blasfemia, pues, porque no las creemos en realidad. Como los judíos no creyeron en realidad que Jesús fuera hijo de Dios, es más, es una blasfemia. Te pones en el lugar de Dios, cuando que realmente era hijo de Dios. Entonces no lo creyeron. De manera semejante, fíjense, a ver, yo creo que es importante como siempre, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dirige, nos corrige. A ver, analicemos realmente nuestra vida. ¿Cuántas expresiones de nuestra fe que proclamamos de Jesús, más allá de que realmente salgan de nuestros labios, cuáles realmente las creemos o no le creemos? Porque el texto del Evangelio nos está mostrando que Jesús está autorrevelando realmente lo que es Dios o Hijo de Dios, y las autoridades judías no lo creen. Obvio que lo saben de la gente, pero no lo creen. Bueno, ¿cuántas expresiones o preposiciones de nuestra fe acerca de Jesús las sabemos, pero no las creemos? Yo creo que son bastantes, ¿saben? Bastantes. Esto me vuelve a hacer recordar, por ejemplo, miren, cuando decimos una de las afirmaciones de la fe que son verdad y sin embargo las decimos, pero tal vez no las vivimos. Jesús es amigo, ¿no? Seguramente lo hemos dicho más de alguna ocasión, o muchas. ¿Y es verdad? Sí es verdad. ¿Y de verdad la creemos? Ahí sí, quién sabe. Si no la creemos, entonces estamos de alguna manera como que en la misma postura de los judíos. Porque si Jesús es amigo,
Entonces, realmente, ¿por qué no le creemos o por qué no le confiamos nuestra vida? Porque fíjense, en el Evangelio dice, los judíos querían apedrearlo por blasfemo, porque se decía, o se ponía en el lugar de Dios, o se decía Dios, se decía. O sea, los decires de la gente, pues, cuando que realmente sí es Dios. Bueno, pues, de manera semejante, en los decires de la gente, decimos muchas cosas de Jesús, pero tal vez no lo creemos en realidad. Y eso va en perjuicio de nosotros mismos. A ver, otra vez, si Jesús realmente, nosotros decimos, Jesús es amigo, entonces, ¿por qué no confiamos en Él? ¿O por qué no lo sentimos realmente amigo? A veces sentimos un Dios al cual le tenemos miedo, o como un juez, como un capataz, etcétera. A ver, cuando decimos, por ejemplo, Jesús es mi pastor, que es una afirmación del Evangelio, ¿realmente creemos que es pastor? ¿O vivimos nuestra vida como si Él fuera realmente pastor? A veces, fíjense pues, como muchas verdades de nuestra fe, de lo que confesamos de Cristo, muchas veces son solamente expresiones que no creemos en la vida, muchas. Y en ese sentido, cuando son solamente expresiones que no alcanzan a tocar nuestra vida y nuestra realidad, bueno, pues en ese sentido somos demasiado parecidos a los judíos, que escuchaban, sabían, pero no creían, es más, querían atacarlo por eso mismo. Por eso les decía que todas estas verdades que creemos en Jesús y que expresamos, pues, o que profesamos, y que no creemos en realidad, esto va en perjuicio de nosotros mismos. Si Jesús es buen pastor, ¿por qué no nos dejamos pastorear? ¿Por qué no nos dejamos guiar? Bueno, tal vez una de las más grandes. Si Jesús es Salvador, ¿por qué no nos dejamos salvar? Si es el Cordero que quita los pecados, ¿por qué no le damos los pecados? Es importante, pues, hermanos, que analicemos más allá de las doctrinas y más allá de las expresiones de nuestra fe, que analicemos nuestra vida misma, de verdad. En muchas ocasiones creo que viene ad hoc esa frase que decía Benedicto, que repito, es una frase que va a quedar grabada para siempre. No se comienza a ser cristiano por el convencimiento de una doctrina. O sea, la doctrina la tenemos todos. Las afirmaciones acerca de Jesús las tenemos todos. Pero eso en realidad no cambia casi nada de nuestra vida, sino cuando la vivimos, ¿no? Y Benedicto decía, sino que el cristiano es cuando tiene un encuentro con esta persona que da un nuevo rumbo a su vida. Hay una enorme diferencia en expresar con los labios todas estas afirmaciones de Jesús, amigo, buen pastor, Cordero de Dios, Salvador, etcétera, a realmente vivirlas. Si las vivimos, es más, nuestra misma vida lo demuestra con claridad. Repito una cosa que decía el Papa Francisco: cuando las personas de verdad conocen a Cristo, y no son las teorías ni las doctrinas, sino la persona, cuando las personas realmente conocen a Cristo, hasta su moralidad cambia. O sea, sus criterios, su forma de actuar, evidentemente cambia.
¿Cuánto daño dejaría de hacerse a mucha gente si entendiese y viviese que realmente Jesús es amigo, o que es el Cordero de Dios que quita los pecados? ¿Cuánto mal dejarían de hacerse? Pero como solamente muchas veces lo saben y no lo sienten ni lo experimentan, bueno, pues se siguen haciendo mal. Tal vez un acontecimiento importante, pues, por ejemplo, las confesiones ayer, ¿no? Tal vez mucha gente experimentó lo que muchas veces profesó. Y qué bueno, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos en la teoría, en nuestras ideas, y en ese sentido, repito, muy semejantes a los judíos, que querían atacar a Jesús por lo que realmente era. O sea, están anclados, totalmente anquilosados en sus criterios y no se dan la oportunidad de reconocer realmente quién era Jesús. Ojalá, pues, hermanos, de verdad que nuestra vida vaya siendo paulatinamente, aunque sea muy poco a poco, de verdad un cristianismo de experiencia, un cristianismo que vaya realmente transformando nuestra vida, porque vamos experimentando realmente quién es Jesús y no nos quedemos con las teorías, con las expresiones, con las preposiciones, pues, de la fe. Vamos a continuar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es de todos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus antenas. Que tu ayuda, Dios misericordioso, nos haga dignos de servir siempre a tu altar, a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos todos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Padre Santo, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido
la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos lo realizamos aquí con respeto. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce bondadosamente hacia ti. Acéptanos juntamente con Él. Padre bueno, tú que tanto nos amas, permite que nos acerquemos a esta mesa santa y envíenos al Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por las personas que amamos, por el Papa Francisco, nuestro obispo Fidencio, por nuestros papás, hermanos y amigos, y por todos los que han muerto en tu paz. Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de tu gran familia de los cristianos extendida por toda la tierra, y de todos los que viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces en favor nuestro por medio de Jesucristo, tu Hijo, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la enseñanza de Jesús, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequ
esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oremos. Que no deje de protegernos continuamente, Señor, la recepción de este sacramento, y que aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Alegres en el Señor, vayamos todos en paz. Tengan bonito día todos. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Muchas gracias, hermanos, por haber seguido la transmisión de esta Santa Misa correspondiente al día de hoy, viernes 26 de marzo, viernes de Dolores, desde el templo de la parroquia de la Purísima Concepción de Hércules, Querétaro, México.
Presidió esta ceremonia religiosa el presbítero licenciado Joel Galván. Agradecemos a nuestro coro, la señorita Anita Olvera. En la liturgia de la palabra al señor Miguel Gutiérrez y a su esposa Griselda Pérez López. Que tengan ustedes un bendecido viernes. Por haberme salvado.